Su señoría, esta representación social solicita se imponga la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada. Esto en términos por lo dispuesto en el artículo 155, en su fracción 14ª del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto con base en las siguientes consideraciones. Primeramente, su señoría, el imputado no acredita ni proporciona domicilio fijo ni certero dentro de esta entidad federativa, significando así un riesgo fundamental para este procedimiento, un peligro de fuga y un peligro para la no comparecencia del mismo. Como segundo punto, su señoría, del informe rendido por la Secretaría de Relaciones Exteriores se denota que el imputado ha intentado en al menos 2 ocasiones cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos, siendo este asistido por su hermano, mismo que reside en San Antonio, Texas. Por lo cual, al haberlo ya intentado en al menos 2 ocasiones, cabría la posibilidad de que pueda intentarlo por tercera ocasión. Ahora bien, su señoría, se tiene un riesgo tanto para la víctima indirecta como para la comunidad. Esto en virtud de lo siguiente. Como sabemos, el imputado trabaja en una ruta como chofer de microbús, teniendo una ruta establecida que tiene que cumplir para desempeñar su trabajo. Ahora bien, dentro de este trayecto, la víctima indirecta comercializa sus productos, haciendo posible encontrarse en determinado punto. Por lo cual, su señoría, cabría la posibilidad de que el imputado pueda acercarse a esta víctima indirecta y amenazarla, o incluso llegar a intimidarla. Y no solo a ella, sino que también a la comunidad. Recordemos que al ser chofer, su principal herramienta de trabajo es su vehículo, por lo cual tiene esta calidad de garante. Esto quiere decir que al ser proporcionador de un servicio colectivo y público para la comunidad, debe asegurar en todo momento y preservar dentro de su servicio la seguridad y el bienestar de las personas a bordo. Pero no solo a las personas a bordo, sino que también a las terceras personas que le rodeen en el ejercicio y en el cumplimiento de su trabajo. Por lo cual, debe asegurar y debe preservar en todo momento la seguridad de las personas a su cargo, a bordo, como de terceros. Es por lo anterior, su señoría, que esta representación social solicita la imposición de dicha medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada, toda vez que dentro del catálogo de otras medidas cautelares, ninguna es suficiente, idónea o pertinente para asegurar la comparecencia del imputado ante este procedimiento, para preservar y asegurar la seguridad de la víctima y para hacer posible la integridad de la comunidad. Es por lo anteriormente expuesto, su señoría, que esta representación social solicita se decrete dicha medida cautelar. Su señoría, esta defensa se opone a la medida cautelar que ha establecido el agente del Ministerio Público con sentencia en prisión preventiva justificada, toda vez que viola el principio de presunción de inocencia y no es acorde al bloque de constitucionalidad. De igual forma, el riesgo procesal que señala el agente del Ministerio Público consciente de sustracción, artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se colma, ya que en la carpeta de investigación se obra con un informe de riesgos procesales realizado por la UMECA, la cual realizó una corroboración periférica de la información mediante entrevistas y llamadas, donde se señala que mi representado cuenta con un arraigo domiciliario, donde se encuentra con domicilio en calle Chueca número 231, código postal 12645, en el estado de Solidaridad, donde ha estado viviendo durante toda su vida. De igual forma cuenta con un arraigo familiar, ya que se encuentra casado con la señora Beatriz Lestrego desde el año 2020, con quien tiene 2 hijos menores de edad, Escorpio y Drago, 4 y 2 años respectivamente. De igual forma cuenta con un arraigo laboral, ya que se desempeña como chofer de autobús en el transporte público de la Ruta 69 desde hace 3 años. De igual forma, al momento de su detención, no puso resistencia y al momento de realizar su entrevista ante la agente del Ministerio Público, se mostró cooperador, por lo cual no existe peligro de sustracción. Ahora, ¿el por qué no existiría? Porque objetivamente tiene un arraigo domiciliario, familiar y laboral,
por lo cual tiene una obligación alimenticia, una obligación paternal económica en cuanto hace a sus hijos menores, por lo cual el sustraerse de la acción de la justicia para dejar de darle alimento a sus hijos no es probable. De igual forma, no se colma el test de proporcionalidad, el cual se encuentra establecido en el artículo 156 del Código Nacional, así como la tesis con registro digital 2013-156, siendo esta aislada, donde se establece un examen de constitucionalidad para la aplicación y medición de una medida legislativa. Si bien es cierto, la que establece el Ministerio Público persigue un fin constitucionalmente válido, es idónea, es necesaria, no es proporcional, ya que afecta directamente otro derecho fundamental, como no es el interés superior del niño, el derecho al alimento, a la educación, a vivir en familia, ya que al limitar la libertad deambulatoria de mi representado, no se obtiene un beneficio mayor del que se espera. Al contrario, afecta directamente la vida familiar tanto de los niños como de su esposa, la señora Beatriz, ya que a quien le dejaría la carga totalmente de la responsabilidad económica y moral de sus dos hijos menores de edad, por lo cual no existe un beneficio mayor de la imposición de esa medida cautelar. De igual forma, esta defensa propone, conforme al artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción primera y segunda, una presentación periódica semanal por un periodo de 6 meses. Asimismo, la prohibición de salir del estado de solidaridad. De igual forma, en el informe de riesgo procesal se señala que mi representado no cuenta con pasaporte ni visa, por lo cual le imposibilita de salir del país. De igual forma, conforme al artículo 20, apartado B, fracción primera, constitucional, así como el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el artículo 155 y 156, solicito la aplicación de una medida cautelar diversa, la cual se propuso anteriormente a la de la Fiscalía. Es cuanto su señoría. Ahora bien, hasta este momento, el imputado reconoce haber sido consumidor de cocaína. Esto justificando su consumo para soportar las largas jornadas laborales, así como los trayectos. Por lo que esto implica un riesgo para las personas a bordo y para terceros. Ahora bien, de las entrevistas rendidas por la señora Beatriz como del mismo imputado, se puede denotar que estas son carentes de valor probatorio, toda vez que fueron realizadas de forma telefónica, por lo cual no existe registro certero que acredite la información de las mismas entrevistas. Asimismo, la señora Beatriz, al ser familiar directo del imputado, claramente no buscaría una afectación al mismo, por lo cual carecería de valor probatorio. Así también el imputado reconoció ser consumidor habitual de bebidas alcohólicas, implicando todavía un mayor riesgo en cuanto a la realización de sus trabajos como chofer. Se le pudo incluso notar al momento de rendir su entrevista que tenía una actitud bastante nerviosa, por lo cual, al ser consumidor de alcohol, no se tiene la certeza que esta conducta conlleve una adicción, agravando de manera significativa el riesgo para las personas y para el entorno. Por último, dentro del informe rendido por la UMECA, se tiene que, si bien es inquilino del domicilio que proporcionó, tenemos que del contrato se desprende
que no fue él el que celebró dicho contrato, sino que fue su esposa, por lo que no generó obligación directa con la persona con la que celebró este acto, haciendo de esta forma todavía más fácil que él pueda sustraerse de dicho domicilio. Es por todo lo expuesto con anterioridad, su señoría, que queda claro que nos encontramos frente a un imputado que carece de arraigo, que no posee un arraigo cierto ni fijo en esta entidad federativa, así como también que cuenta con un historial de intentos previos para cruzar a los Estados Unidos, que es un consumidor habitual tanto de bebidas alcohólicas como de cocaína, y que esto no es compatible con el oficio que desempeña, pues debería tener un deber de cuidado que por lo visto no es capaz de cumplir. Confirmando de esta forma los riesgos procesales que se desprenden de los informes rendidos por la propia UMECA, por lo que son estos elementos los que hacen evidente que ninguna otra medida cautelar es suficiente, idónea o pertinente. Su señoría, esta defensa se opone a lo ya manifestado por la contraparte, toda vez que el C. Tomás Voldemocho ya acreditó domicilio, ya acreditó que vive con sus hijos y con su esposa. De ese mismo modo podemos acreditar arraigo domiciliario a través de las diversas entrevistas que ya obran en autos, y que en esas mismas entrevistas se manifiesta que él ha vivido toda su vida en el domicilio ya señalado. Por domicilio en el que habita toda su vida, entendemos que ha habitado hasta la edad con la que cuenta actualmente. Es por eso que pues se acredita el arraigo domiciliario. Ahora bien, por cuanto hace a los riesgos establecidos en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación manifiesta que no actualiza, toda vez que a la hora de su detención en ningún momento presentó resistencia, ni tampoco a la hora de rendir su declaración. De ese mismo modo, acreditamos a través de la diversa entrevista que él se dedica a ser chofer de la Ruta 69, si no estoy mal, chofer de ruta. Entonces, él, al ser chofer de ruta, pues tiene que laborar diario. De ese mismo modo, pues no puede sustraerse la acción de la justicia porque no cuenta con medios de subsistencia, toda vez que el arraigo domiciliario efectivamente ha vivido toda su vida en él, pero tenemos en consideración que es inquilino. Entonces, de ese mismo modo no actualiza el riesgo procesal de sustracción de la justicia. Por cuanto hace al riesgo del artículo 169, no actualiza, toda vez que dentro de la carpeta de investigación ya obran los datos de pruebas suficientes y pertinentes como para acreditar la responsabilidad o no la responsabilidad del C. Tomás Voldemocho. Del mismo modo, se manifiesta que ha consumido drogas, pero también se expresa y se manifiesta que ha abandonado esos hábitos. Al no tener antecedentes penales y también al no contar con medios de subsistencia algunos para sustraerse de la acción de la justicia, y del mismo modo no existir un riesgo para la víctima, para la sociedad, toda vez que el riesgo del artículo 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales ha sido declarado inconstitucional por el caso Tibi versus Ecuador, mismo que ya ha manifestado solo la existencia de dos riesgos procesales, que es el de sustracción y el de obstaculización, mismos que ya fueron descartados con anterioridad. Es por lo anteriormente expuesto que esta defensa solicita se imponga una medida cautelar de firma periódica ante el juez de control conforme al numeral 155, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que al realizarse un delito
de alto impacto, se manifiesta que no se actualizan no se actualizan los riesgos procesales y no se cuentan con los elementos de prueba suficientes y pertinentes como para acreditar la responsabilidad del C. Tomás Voldemocho, su señoría. ¿Es cuánto?